Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Realmente es como un pozo de aguas vivas donde venimos a refrescarnos cada noche y mantenernos en las condiciones que se requiere, que debemos observar para estar listos, estar preparados. Esta frase de estar preparados es muy común en las iglesias. Hay que estar preparados, hay que estar preparados. Y lo decimos, pero estoy entrando de esta manera porque, como sabemos, el Señor va a venir, hermanos, de una forma inesperada. Por lo tanto, esta noche, aquí vamos a ver en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, a partir del versículo 12 hasta el final, al versículo 28, encontramos aquí por lo menos 15 mandamientos que debemos observar en tanto el Señor regrese. Meditando en esto, me doy cuenta de que hay varias cosas que debemos estar nosotros experimentando. Una de ellas, como compartíamos hace unos días, es tener nuestras lámparas encendidas, nuestras vasijas llenas de aceite. Otra cosa que debemos estar haciendo es estar realmente ocupados en dar el alimento a tiempo a los de nuestra casa, ¿verdad? Y otra cosa bien importante que debemos de estar haciendo es manteniéndonos en una relación limpia, honesta, sincera con los demás. Otra cosa más, antes de leer todas las cosas que están ahí, es no tengamos amarguras ni resentimiento y mantengamos la unidad del Espíritu. Cosas que podemos observar con ayuda del Espíritu Santo. Algo que el Señor me hacía ver antes de entrar es que el Señor Jesucristo fue ungido para la sepultura. Y el Señor me hacía ver que una de las cosas que nosotros debemos experimentar con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo es que es una unción que nos ha sido dada para prepararnos para la sepultura, para prepararnos para enfrentar la cruz de la manera que sea que se nos sea aplicada. Sin eso, sin ese aceite, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, y es evidente que muchos no tenemos realmente esa manifestación en los momentos de prueba, y nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra madurez y espiritualidad deja mucho que desear. Eso es evidencia de que nos hace falta vivir y andar llenos del Espíritu. Esta noche comienza el apóstol Pablo diciendo aquí, versículo 12, esto lo he titulado Mientras el Señor no ha venido. Dice él aquí, os rogamos, hermanos. Y me llama mucho la atención que no dice os ordenamos o les mando. Él usa esto y es bien interesante porque esta expresión os rogamos habla, hermano, de una relación de confianza, de intimidad, de una relación de hermandad, de amor fraterno. Pablo aquí ha llegado a un momento donde notemos todo lo que va a decir de ahí para adelante son puros ruegos, pero una cosa interesante es que solo aquellos que están realmente bajo la unción del Espíritu no necesitan, hermanos, ser presionados, no necesitan ser, como dijéramos, forzados a hacer las cosas. Me gusta mucho la actitud que el apóstol Pablo tomó en este momento, porque dice, os rogamos, hermanos.
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Quedémonos por un momentito ahí, hay un punto. Las otras frases las vamos a ver anteriormente. Pero déjenme por un momento exhortarles, hermanos, a considerar esto. Reconocimiento a los que trabajan entre nosotros, que nos presiden, que nos amonestan. Tengámoslo, dice, en mucha estima. Esta palabra estima tiene que ver, hermanos, con cuidado, con consideración. Es decir, buscar la forma de no atentar o de no agredir, ofender, calumniar, menospreciar. Bueno, hay una cantidad de cosas que podríamos aplicar acá, pero está hablando de algo precioso. Hermano, uno tiene en su casa cosas que estima porque son muy valiosas. Las guarda, las protege porque son muy frágiles. Esa es la idea que da aquí. Pero le agrega amor, estima y amor. Y dice, ¿por qué razón? No es en virtud solamente de la persona, sino en virtud de su ministerio. Es muy importante esto, hermanos. Miren, hoy día es muy común, muy corriente encontrar a mucha gente en las congregaciones oponiéndose a los pastores, criticándolos, condenándolos, calumniándolos, desobedeciéndolos. En fin, es increíble, hermano, la cantidad de personas en las congregaciones que menosprecian a los pastores. Hermano, eso es grave, muy grave. Recuerden lo que le pasaba al pueblo de Israel allá, hermanos, en el desierto, mientras venían caminando. ¿Cuántas veces, hermano, hubo levantamientos, hubo disensiones, hubo pleitos, hubo amenazas en contra de la integridad física y aún en contra de la integridad moral de Moisés, que aún su propia hermana y su propio hermano conspiraron contra él, y ustedes saben lo que pasó con María. Y a consecuencia de esa conspiración y la desobediencia de Aarón juntamente con Moisés, Aarón, hermano, terminó su ministerio de una forma no muy gloriosa, que se diga. Es grave, hermano. Es grave no reconocer una cobertura, no obedecer la enseñanza, la doctrina. Es grave que haya hermanos y hermanas en las congregaciones que estén en contradicción con los pastores, con los líderes. Otra cosa que es bien grave, y aunque aquí el apóstol Pablo lo señala de esta manera, como viniendo de las ovejas hacia el pastor, pero también permítanme observar esto, hermanos amados, el conflicto entre líderes. Eso es grave, porque no solamente sufren los líderes en contienda, sino que sufren aquellos que están bajo su responsabilidad. Uno transmite a los demás su estado de ánimo, su pensamiento, transmite sus sentimientos, sus emociones, los transmite. Así de sencillo. La palabra de Dios condena, hermanos, de una forma muy severa a los que causan divisiones, a los que hacen disensiones, pleitos y contiendas. Si algo afecta a una congregación, hermanos, son los conflictos entre líderes que no se reconocen unos a otros, que no se estiman los unos a los otros, que viven en constante contienda, pleito y competencia. Hermanos amados, les dije hace unos días que Dios no nos ha llamado a eso. Y por favor entiéndanme, estoy generalizando esto. No estoy dirigiendo a esto a alguien en particular dentro de nuestra congregación. Pero me veo en la necesidad de esto porque, amados, si el Señor apareciera en un momento de conflicto, de contienda, de disensión, tanto de ovejas hacia los líderes o
problemas entre líderes. Hermano, yo le puedo garantizar que, hermano, podemos perder la bendición, ya que la unción que nos ha sido dada para el tiempo de la sepultura o para el tiempo de la transformación o para el tiempo de la confrontación y la prueba, hermanos, si eso es afectado, vamos a morir. Y desafortunadamente esa muerte no va a ser provechosa. Porque, hermanos, morir físicamente es un grave problema, pero morir espiritualmente antes de tiempo es un problema mucho mayor. Hay mucha gente en las iglesias que ya está muerta espiritualmente, producto de las ofensas, de los pleitos, las contiendas, las calumnias, los chambres, las habladurías que se suscitan en medio de las congregaciones entre líderes, o entre líderes no solamente entre ellos, sino líderes que se asocian para buscar contienda con la cabeza de la congregación. Yo creo que estamos a tiempo de corregir todas estas cosas y de veras tengámoslas muy, pero muy en cuenta. Dice en Filipenses 2:12, ustedes pueden buscarlo, pero ahí termina diciendo en ese versículo el apóstol Pablo que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Ya somos salvos por la fe, somos salvos en esperanza, pero hay una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación tiene que ver, hermanos, con el arrebatamiento de la iglesia, que involucra la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. A esa salvación se refiere. El apóstol Pedro inclusive hace mención de esa salvación. Él dice que nuestra fe tiene como propósito la salvación de nuestras almas, pero no es aplicado solamente al hecho de la salvación que Jesucristo obró por nosotros en la cruz. También tiene mucho que ver con la salvación en el mero día final, en la venida del Señor. Necesitamos considerarlo a fin de que no borremos nuestro nombre del libro de la vida por un capricho, por una soberbia, por un enojo, por un disgusto, por no estar de acuerdo con algo o con alguien en la congregación. Eso puede matarnos y puede hacer que perdamos la salvación en el día postrero. En Hebreos 9:28 dice, hermanos, que el Señor viene por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. He titulado esto, como les dije, mientras el Señor no ha venido. Hay un compás, un lapso de espera que nos está sirviendo a nosotros como un horno. Nos está sirviendo a nosotros, hermanos, como una zaranda. Estamos siendo seleccionados. Estamos siendo escogidos. Estamos siendo, hermanos, numerados, si pudiera decirse así. Marcados. Estamos siendo, hermanos, escogidos para el sacrificio. Y más vale que demos la talla. Jesucristo fue examinado, hermanos, durante 4 días y por 4 hombres. Y es interesante porque a pesar de todo, llegaron a la conclusión y les fue muy difícil reconocer que no hallaban realmente un pecado digno de muerte en Cristo. Que así sea con nosotros. Que al final de cuentas el Señor no halle algo digno de muerte en nosotros. Estoy diciendo esto, hermanos, con temor y temblor también. Estoy diciendo esto en consideración a mi propia persona también. Porque así como ustedes están, por la gracia de Dios, bajo esta cobertura, yo también estoy bajo una cobertura. Y trato de ser fiel. Casi no veo yo al hermano. Casi no converso con el hermano. Rara vez lo hacemos. Pero yo me remito a sus enseñanzas. Me remito a su ejemplo y a su testimonio que lo conozco. Me remito a eso. Eso me mantiene en pie.
Eso me mantiene firme con temor, porque no quiero avergonzar a mi cobertura. No quiero avergonzar a los que están también bajo mi cobertura. Estoy cuidándome, no solamente para lograr mi salvación, sino también la salvación de cada uno de ustedes. No es fácil, hermanos, porque tenemos muchos defectos, debilidades, imperfecciones todavía, inmadurez, rebeldía. Tenemos muchas cosas con las que tenemos que trabajar. Suficiente rebeldía hay en cada uno de nosotros para estar ocupándonos de la rebeldía de otros. Suficiente. Entonces, este mandamiento es básico. Sin eso, hermanos, lo demás no funciona. Sin eso, lo demás será pura hipocresía, pura apariencia. Porque vamos a estar haciendo todo lo demás, pero vamos a estar, hermano, en conflicto con el liderazgo. Espero que esté claro. Espero que lo comprendan. Espero que lo reciban con gracia. Espero que lo reciban con humildad. Y que de veras entiendan que lo hago porque me preocupan, me importan, me interesan. Ustedes valen la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han sido comprados con un precio incalculable. La vida de mi hermano vale la sangre de Cristo, como vale la vida mía. Eso consideremos cuando tengamos conflictos. Luego, fíjense qué interesante, termina este versículo 13 diciendo: tened paz entre vosotros, porque a paz nos ha llamado el Señor. En cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, tened paz con todos los hombres. La palabra de Dios nos dice que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que no se nos olviden esas palabras en los momentos de conflicto, en los momentos que algún espíritu perverso se nos atraviesa y se nos mete en la mente y el corazón. Hermano, acordémonos de esas palabras. Tened paz entre vosotros. La única forma de que tengamos paz entre nosotros es que tengamos paz en nosotros mismos. Nosotros no podemos compartir lo que no tenemos. Por eso debemos llenarnos de la paz del Señor, de la paz que Él dijo que nos daba, y una paz que no la da como el mundo la da, sino una paz que viene, hermano, como fruto de la relación íntima que desarrollamos con el Espíritu Santo. La verdadera paz de Dios no implica ausencia de problemas. La paz de Dios, hermanos, implica el poder, implica la unción para poder resolver en paz cualquier situación que se nos presente. Ya lo dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En lo que corresponde a nosotros, procuremos la paz en nosotros, para con los demás, y como dice el apóstol Pablo, que por medio de la fe en Cristo Jesús hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Pero no fijamos de que tenemos paz para con Dios si no tenemos paz para con nuestro hermano. No importa, puede ser el más grande o el más pequeño dentro de la congregación, pero debemos mantener ese vínculo de la paz. Eso se puede hacer, se debe hacer, y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para que lo logremos. Cuando el Señor venga, no debe hallar a nadie peleando con nadie. Con nadie. Ni siquiera con nuestros enemigos. Ni siquiera con ellos. Él continúa con esta misma actitud. Pueden ver el versículo 14. Dice él allí: también os rogamos, otra vez, para apoyar un poco lo que estaba diciendo antes. Podemos leer 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, por favor.
Los ancianos que gobiernan bien, y aquí pueden ver lo que significa estima, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Entonces notemos la recomendación que aquí el apóstol Pablo hace a Timoteo, y es una recomendación que le dice a Timoteo que observe. Él debe tener la consideración hacia los ancianos y debe enseñar a la congregación que igualmente la tengan ellos. Por lo tanto, amados, una vez más insisto, estoy haciendo esto exhortándolos para que tengamos armonía, para que tengamos una relación limpia, honesta. Hay algo pero muy importantísimo, principalmente con las hermanas de las congregaciones. Cuídense, pero tremendamente, de no insinuar carnalidad hacia el que preside. Cuídense, hermanos, cuiden su vestidura, cuiden su porte, sean santas y sean ordenadas, porque posiblemente algunas no lo consideran, pero afectan al espíritu. Y estoy hablando por los líderes. Hermano, es una situación tan seria por todos lados. ¿Cuántos líderes están cayendo? Grandes y pequeños. Debido al desorden de la persona, de la apariencia, en este caso de las hermanas. Cuídense mucho, hermano, en ese aspecto. No hagan caer a ningún pastor, hermanos. No hagan ninguna cosa que lleve mala intención en ese sentido. Porque no solamente van a destruir la vida de un líder, sino quizás de una congregación, pero sobre todo van a destruir sus propias vidas. Tanto el capítulo 4 de Isaías como el capítulo 13, versículo 18 de Ezequiel solo es una referencia. Habla sobre esto y por qué Dios también trae juicios a través de esa situación. Por eso, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, una de las cosas que recomienda antes de hablar del rapto de la iglesia, habla de la cuestión de la relación del matrimonio. Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis en la fornicación y el adulterio. Cuidémonos en ese sentido. Cuídenme a mí en ese sentido también. Se los ruego, se los suplico. Tengan mucho cuidado por causa de nuestras almas. También os rogamos, dice el versículo 14, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Sé que esta palabra nosotros la utilizamos en nuestro lenguaje y es interesante pues porque a veces pensamos que el ocioso es el que no está ocupado en algo, no está trabajando. Y de veras la ociosidad es madre de muchos pecados. Pero aquí esta palabra ocioso significa también, hermanos, estar maquinando, estar tramando cosas para hacer daño. Ocioso. Estos son aquellos que el apóstol Pablo en otro lado dice que son los que se andan metiendo en lo que no les importa. Sacan tiempo libre para hacer cosas que no convienen. Que amonestéis a los ociosos. Que alentemos a los débiles. Aquí esto de los débiles no es solamente el caso físico
de debilidad. Hay casos donde la debilidad, hermanos amados, puede verse en la pequeñez, en la necesidad, puede verse en la espiritualidad. Gálatas capítulo 6, versículo 1, podemos ir allí. Se nos habla algo al respecto. Vamos, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Y aquí vean el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo aquí que alentemos a los de poco ánimo y que sostengamos a los débiles. A menudo uno puede por sí mismo entender que en algún momento dado alguien flaqueó, alguien desmayó, alguien se quedó atrás, alguien ya no asiste, ya no se congrega, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice aquí que nosotros, hermanos, debemos alentar a los de poco ánimo. Hay muchos en las congregaciones que viven amargados, frustrados, tristes. Hermanos, en lugar de pensar que se han pecado, en lugar de pensar cosas que nuestra imaginación a veces manifiesta. Es más, algunos no solo imaginamos, sino que comentamos lo que sospechamos que le está pasando a algún hermano. En lugar de tener el conocimiento del asunto real. Hermano, en la iglesia hay muchos débiles. En la iglesia, hermanos, hay muchos desanimados. Pero entendamos, ¿cómo puede un desanimado animar a otro desanimado? ¿Cómo puede sostener un débil a otro débil? Los que animan a los de poco ánimo son los que tienen suficiente ánimo. Esta palabra ánimo también se traduce como espíritu. Entonces, si somos espirituales, animemos a los carnales a salir de eso. No los critiquemos ni los condenemos. Que sostengamos. Esa palabra sostener es muy importante porque implica el hecho, hermanos amados, de usar nuestra fuerza, de usar el poder que tenemos para sostener al que cojea, al enfermo, al debilitado, en lugar de criticar, condenar, calumniar, chambrear. Interesémonos por los hermanos que vemos que tienen poco ánimo. Animémoslos. Sobrellevemos a los débiles. Pero esto, en este versículo es complementado con lo que dice de ser pacientes para con todos. Yo sé que la palabra paciente se le aplica a los enfermos. Pero en este caso, esto se les está diciendo a aquellos que están pendientes de que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Qué precioso será que en el instante que la trompeta suene y que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, que estemos en ese momento sosteniendo, hermano, a los débiles, alentando a los desanimados. Eso tenemos que hacerlo porque nosotros queremos entrar al reino, pero también estamos interesados que otros entren. No nos cansemos de rogar, de animar. No nos cansemos, hermanos, de fortalecer, de exhortar, de alentar. No nos cansemos. No nos aburramos. No nos fastidiemos. A menos que el Espíritu Santo diga, ya, ahí para.
yo voy a parar. Pero mientras él no haya dicho algo, yo debo de seguir. ¿Saben por qué? Porque hoy hay alguien desanimado allí. Mañana puedo ser yo el que está desanimado. Y si el que yo animé ya está en pie, ya está fortalecido, seguramente me va a ayudar a mí también. Pero si yo no le ayudo a nadie, ¿quién me va a ayudar a mí en el momento de mi necesidad? Es muy importante, ¿no? Versículo 15. Mirad que ninguno pague mal. Ninguno pague a otro mal por mal. Mirad. Esa palabra, mirad, es bien importante. Esa palabra significa, hermano, que se está teniendo el cuidado. Se da el caso en muchos lugares que un hermano maltrata a otro, a un humilde, y el humilde no se defiende para nada porque soporta lo que le está pasando. Y algunos líderes solo nos quedamos observando. No procedemos, no decimos nada, no actuamos. Ahí dejamos que vean cómo sale. Esto sí es grave. Porque si somos líderes, debemos hacer algo al respecto. Y hagámoslo con paciencia. Hagámoslo con amor. Hagámoslo bajo la unción del Espíritu. Para que podamos ganar a los que están débiles, a los que están desanimados. Es muy importante, hermanos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Estemos recordando eso. Porque somos pero especialistas en estar buscando hacerle mal a otros. Mal con la lengua. Mal con los señalamientos y críticas. Mal con las murmuraciones. Mal con las sospechas, malas sospechas que tenemos de alguien y las comentamos con otros. Eso es grave, hermanos amados. Que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno. No de vez en cuando, sino siempre. Seguid siempre, busquemos siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Si hacemos esto, seremos una congregación feliz, contentos. Tendremos una solicitud tremenda para trabajar y servir al Señor en lo que sea necesario en su obra. Vamos a hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que estamos haciendo el bien a todos, principalmente a la obra del Señor, pero también sabemos que no estamos solos y que hay otros detrás de nosotros apoyándonos en la forma que sea. Hermanos amados, ¿saben una cosa? Cuando la gente allá afuera se da cuenta que entre hermanos nos hacemos daño, ese es un mal ejemplo, un mal testimonio tan destructivo, porque no solo destruye a aquellos que se están haciendo mal el uno al otro dentro de las congregaciones, sino que se lo hacemos directamente a aquellos que quizás en algún momento dado quieren ir a ver por qué las aguas allá adentro se están moviendo. Quieren ir a ver. Y qué tristeza cuando entran y se dan cuenta que no es un ángel del Señor el que está moviendo las aguas, sino un demonio, y no son las aguas de sanidad, son otra clase de aguas. Amados, versículo 16, vuelve a usar la palabra esta siempre. Ustedes pueden notar ahí, hermanos. Vimos en el versículo 15, dice, antes seguid siempre lo bueno. Y ahora voy a usar la palabra siempre. Están siempre gozosos. En las congregaciones siempre hay hermanos que andan sonriéndose y andan con un espíritu que contagia para bien. Aunque están pasando por graves tribulaciones, graves pruebas, pero no andan enojados, no andan murmurando, no andan quejándose, no andan diciendo que son los mártires de la iglesia.
Andan diciendo eso, aunque quizás lo sean, pero no lo andan publicando. Cuando les preguntamos cómo están, con franqueza, con honestidad, hermano, dicen que están bien, aunque nosotros sabemos que están mal. Qué triste es encontrarse con alguien en la iglesia, hermanos, que cuando le preguntamos cómo está, hace una cara y dice unas expresiones que demuestran, hermano, que esa persona realmente no tiene el gozo de la salvación, no tiene el gozo de la presencia del Espíritu en medio de su tribulación. Aquí estar siempre gozosos no implica el hecho de no tener dificultades, pruebas, sufrimientos, tribulaciones, necesidades, angustias. Por sobre eso, hace un momento cantamos, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate. Yo sé que eso suena feo y tremendo para aquellos que de veras, hermanos, o no quieren entender o no han entendido, pero los que hemos entendido, hermano, ni siquiera tenemos necesidad quizás de que nos estén diciendo que nos alegremos. Nosotros mismos sabemos que debemos alegrarnos en medio de nuestras pruebas y no culpar a nadie por las cosas que nos pasan. Estar siempre gozosos, así quiere guiarnos el Señor. Crucificados pero con gozo, perseguidos pero con gozo, calumniados, criticados, señalados pero con gozo, sin justificarnos. Y ahora viene este versículo: orad sin cesar, orad sin cesar. Yo les dije hace un tiempo, y van a recordarlo, porque realmente darle cumplimiento literal a este mandamiento es un poco complicado. ¿Quién puede estar orando sin cesar, día y noche, 24/7? ¿Quién puede estar haciendo? De rodillas, en su casa, en un rincón, sin comer, sin beber, sin nada. No es eso lo que está diciendo aquí. Porque en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, nosotros debemos de andar orando en el Espíritu. Es lo que él recomienda allá en 1 Corintios 14, que estemos orando en el Espíritu, yendo por el camino, estando en la casa, estando en cualquier lugar, que haya, hermano, un clamor del Espíritu en nosotros constantemente. Que el Espíritu Santo esté intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Pero también que oremos unos por otros. El mismo apóstol aquí dice en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Imagínense, qué tremendo. Orad por nosotros. Y él dice, orad sin cesar. ¿Qué relación tiene el versículo 17 con el 25? La confianza del apóstol Pablo de pedir que estemos orando sin cesar, y luego él dice, orad por nosotros. La confianza del apóstol Pablo, que no vamos a olvidarnos de él, como él tampoco, según sus cartas, hermano, él no dejaba de orar por las iglesias, por hermanos que sabía que tenían problemas y dificultades. Él estaba constantemente orando, orando, orando. Imagínense, hermano, el Señor viene. Y qué bueno que estemos, quizás en el momento de estar orando por algo o por alguien, ¡chas!, el Señor viene. Hermanos, es que allí, como dicen algunos, hermanos, ya tenemos visado el pasaporte. De un solo. Hermano, por eso la transformación de los vivos es tan tremendo, y consideremos los cuáles son las condiciones para la transformación de los vivos. Los muertos ya no van a poder estar haciendo esto, ya están muertos, sepultados. Esto es lo que tienen que estar haciendo los que están esperando la venida del Señor para ser transformados. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? Que demos gracias en todo. Sí, pero también la voluntad de Dios en Cristo Jesús
hermano, está en todo esto que el apóstol Pablo está señalando. Todo esto es la voluntad de Dios. No solamente el dar gracias. El dar gracias es parte de todo aquello que es la voluntad de Dios para nosotros. Fíjense aquí, hermanos. Dad gracias en todo. Todo esto es muy importante, pero hay otras cosas dentro de esos 15 mandamientos que tienen una mayor importancia. Lo que viene ahorita, no apaguéis, dice, no apaguéis al Espíritu. Hermano, entendamos, aquí está escrito con mayúscula, Espíritu. ¿Cómo es posible? No apaguéis al Espíritu. Recordemos, allá en Hechos, el Espíritu fue tipificado, simbolizado como una llama de fuego. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Esto del Espíritu, hermano, dice, no apaguéis el Espíritu, no apaguemos la vida espiritual, no la apaguemos, mantengámosla encendida con esa disposición, esa voluntariedad, esa solicitud por servir, por hacer lo que sea necesario con tal de ver el crecimiento de la congregación, el crecimiento moral y espiritual de otros a la vez que nosotros también lo hacemos. No apaguéis. A los de Éfeso les dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados, dice, para el día de la redención. Imagínense, esto pudiera aplicarse a las vírgenes insensatas. Ellas permitieron que las lámparas se apagaran, contristaron, apagaron el Espíritu. Pero hay algo más que eso que estoy diciendo aquí, hermanos. ¿De qué clase de espíritu? Ustedes pueden ver en Apocalipsis 19:10. Dice ahí, hermanos, y vamos a leerlo. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, dice el apóstol Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, y escuchen esto, hermanos, retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, aunque allá está en minúscula, pero es la vida de la profecía, el espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos profetizar, pero la profecía debe estar caracterizada por el testimonio de Jesucristo, quien está morando en nosotros, quien está viviendo en nosotros, que permanece en nosotros, hermanos, y testifica de la clase de vida del Señor en nosotros. Hermano, ¿con qué propiedad y con qué autoridad? ¿Con qué paciencia? ¿Con qué humildad y mansedumbre vamos a poder, hermanos, relacionarnos con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo si estamos apagando el Espíritu? Y una cosa muy tremenda es que a menudo nosotros apagamos el Espíritu en nosotros y con nuestra actitud y nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser desordenada, apagamos al Espíritu en otros. Es una forma de homicidio. Nosotros cometemos suicidio al apagar el Espíritu en nosotros y nos convertimos en homicidas al apagar el Espíritu en otros. ¿Sí? Nos convertimos en eso, delinquimos. En ese sentido, acuérdense que son mandamientos. El apóstol Pablo no se los inventó. La preocupación del apóstol Pablo cuando él dice, y lo que ahora se agolpa sobre mí es las iglesias, porque él sabía que hermano, era necesario todo esto. Y él sabía que había en los creyentes dificultades tremendas para poder darle vigencia, para poder darle, hermano, experiencia en cada oveja de cuerpo de Cristo. No apaguéis al Espíritu. Pero hay algo más, hermanos. En 1 Corintios 14:3, vamos a ir rapidito, por favor. Y el apóstol Pablo recomienda, vean lo que sucede aquí, hablando del espíritu de profecía, y en este caso, a los que en la congregación, muy a menudo, son usados como vasos proféticos.
algunos pues les damos el título de profetas dentro de la congregación. Pero noten, el espíritu de profecía. Hermano, hay muchos profetas que tienen apagado el espíritu. Y lo que hace cuando profetiza es todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo recomienda aquí. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas que debemos observar para no apagar el espíritu. No solo el espíritu en nosotros, sino el espíritu que mora en la congregación. En algunos lugares no se sabe de qué clase de espíritu son, porque viven constantemente en contiendas. Algunos creyentes no saben de qué clase de espíritu son, porque están, hermano, considerándose súper espirituales, inclusive hasta queriendo orar para que caiga fuego del cielo sobre aquellos que no les agradan. Es tremendo, hermano. Entendamos esto, por favor, y practiquemos a fin de mantener el espíritu. En el versículo 32 de este capítulo dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nadie puede alegar que no se dio cuenta, que no entendió, que no pudo manejar la cosa. Aquí el apóstol Pablo hace claro, y escuchen bien, si en alguna congregación algunos hermanos pueden tener esta virtud de sujetar su espíritu, son los profetas. Pero a menudo en muchas congregaciones hay un montón de profetas que no saben de qué espíritu son. No pueden ni sujetar su propio espíritu. Y aquí viene un asunto que quiero que consideremos con el asunto del desarrollo del culto. Tengamos cuidado en el desarrollo del culto, de no apagar el espíritu en otros hermanos de una forma o manera que lo hacemos. Y no me refiero a un estilo, no me refiero a cosas propias de lo que es el cantar, el presidir, sino el espíritu que está en nosotros. Es eso. Podemos hacer bien las cosas, pero ¿cuál es la intención, el propósito con el que lo estamos haciendo? Queremos edificar, queremos consolar, queremos exhortar. Pues tengamos cuidado con eso. Luego, él dice, examinadlo todo. Hace un rato conversábamos, mi esposa y yo, acerca de algo que nosotros deberíamos esforzarnos en desarrollar. No solamente los líderes. Como líderes debemos quizás hacer mucho más. Pero en general, porque aquí el apóstol Pablo no solo a los líderes les está escribiendo. Ya ven que cómo comienza él hablando a la congregación que estime a los líderes. Pero aquí, como les decía hace un ratito, hablábamos con mi esposa y hablábamos de esto, de el discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus. Es que solamente de esa manera vamos a poder tener una visión, una consideración. Vamos a poder hacer un examen de las situaciones, de las personas, de las actitudes, del carácter. Pero también incluyámonos nosotros mismos. Tengamos discernimiento para examinarnos a nosotros mismos. Para que veamos, hermanos, que cada vez que servimos al Señor, estamos poniéndonos en el altar y estamos haciendo el sacrificio para agradar al Señor y para agradar a los demás que deben estimar, que deben valorar el servicio, el trabajo, el esfuerzo, la preparación. Aquí tenemos varios hermanos que presiden. Nosotros no sabemos cuántas horas o cuántos días pasan ensayando esos coros que van a cantar. Ya no lo sabemos. Espero que sí estén haciendo eso, porque cada vez que lo hagan deben hacerlo bien, porque es para el Señor
Y recuerden que es para acercar al Señor a la congregación o elevar a la congregación a la presencia del Señor. No es un juego, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo, no es un privilegio que voy a desarrollar y lo desarrollé y ya. No es así, hermano. Hay, hermano, una lluvia de situaciones espirituales cuando eso se está haciendo. Pero en medio de todo eso hay espíritus perversos, hay espíritus contrarios que se aprovechan del estado espiritual en el que nos hallemos, tanto los que nos congregamos como con aquellos que nos presiden. Es muy importante, hermanos amados. Luego, absteneos de toda especie de mal. Una versión agrega a esto diciendo, toda especie de mal donde quiera que lo encuentren. Yo me puse a meditar en eso. Una cosa es sacar el mal a nuestro alrededor, ver el mal por todos lados, y esto está malo, y esto no sirve, y esto es increíble, ¿verdad? Pero una cosa que creo que es quizá mucho más importante es el mal que reside en cada uno de nosotros. Podemos evitar o podemos controlar el mal que viene de afuera, pero queda el mal que va de adentro hacia afuera, proyectado hacia otros. Dice aquí, hermanos, que nos abstengamos de toda especie de mal. No está hablando solamente de protegernos del mal que está hacia afuera. Más bien hace énfasis en una disciplina, en un sacrificio, en una negación. Puede que en un momento dado uno, por carnal que uno es, siente y piensa y desea hacer algo en contra de alguien porque nos sentimos muy dañados. Cuidado con la venganza, cuidado con la calumnia, cuidado con el chambre, cuidado, hermano, con cosas que no solamente nos van a destruir a nosotros, sino que vamos a destruir al cuerpo de Cristo o algún miembro. Abstengámonos de toda mala intención, de toda mala actitud, porque dice de toda especie de mal. Hermano, aquí no es una sola cosa de mal, dice que hay especies de mal. Especies de mal. Qué tremendo eso. Absteneos de toda especie de mal. Y luego titulé allí capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz. Recuerden, allá habíamos visto, hermanos amados, acerca de la paz que se debe de observar, que tengamos paz con todos. Y el mismo Dios de paz, notemos aquí, el Dios de paz. Esto lo dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y el Dios de paz estará con ustedes. Solo hay un Dios y solo hay una paz que puede proceder de ese Dios. Y ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de paz. Y Jesucristo, su Hijo, es el príncipe de paz. Ahora, ¿qué calificativo tenemos nosotros? ¿Seremos nosotros príncipes de paz? Pregúntense. Porque ya les dije hace un rato, el Señor habla de los pacificadores. Qué tristeza es tener en medio de la congregación gente que solo anda buscando hacer guerra. Hay gente en las iglesias que se especializa por meter en guerra a otros. Eso es serio. Meter en conflicto a otros. Y él se queda ahí a un lado riéndose, mofándose. Eso es grave, hermanos. Gravísimo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. A mí me llamaba la atención esto, hermano. Porque, ¿qué tiene que ver aquí? La paz con la santificación. Piensen por un momento. Si no hay paz, no hay santidad. Como dice Hebreos, seguid la paz y la santidad. No puede haber santidad sin paz. Hermanos amados, perdonen que haga este gesto, pero es serio, hermanos. Hallar en medio de congregación alguien que manifiesta una santidad externa
una espiritualidad terrible, pero no tiene paz, no tiene sosiego, no tiene tranquilidad. Es tan santísimo, tan santísima, pero anda causando graves conflictos en medio de la santidad y la paz van de la mano. Y son, hermanos, por decir así, las llaves para poder ver el rostro de santidad y paz. Dice aquí que también todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, miren, sin paz y sin santidad no hay forma de ser guardados irreprensibles. Hermanos, queremos nosotros realmente ser irreprensibles dentro de la congregación. Queremos nosotros realmente, hermano, estar en una armonía de relación con el Espíritu Santo que no nos reprenda. Una cosa bien interesante es que podemos reprender a los hermanos y también reprender demonios. Pero escuchen, si tenemos esa facultad, ¿cuál será la facultad del Señor para reprender? Y qué bueno que si estamos andando mal, el Señor nos reprende. Es más, si algún hermano se atreve a reprendernos, hermano, no fingamos que somos tan santísimos y tan espirituales que no podemos admitir una reprensión. Ya sea que venga del pastor, de algún líder o de algún hermano. Hermanos, si todos andamos en el Espíritu, no va a haber ni necesidad de reprendernos, ni necesidad de eso. Pero dice aquí, hermanos amados, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible, pero nadie puede ser irreprensible, hermanos, si no tiene estas dos llaves, la paz y la santidad, que nos preparen para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta mucho este versículo 24. Entiendan una cosa, amados hermanos. Estamos, vivimos, permanecemos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Quizás nosotros entramos con el deseo de ser, con la intención, con el propósito de ser. Pero entiendan algo, hermanos, eso es muy importante. Pero estemos convencidos, convictos en nuestra mente y en nuestro corazón que Él nos ayuda. Pero también me gusta esto, porque si el Señor nos ha llamado, no hay ninguna duda de que nuestro ser, todo nuestro ser, va a ser guardado irreprensible para el día de su venida. Para eso nos ha llamado. Y Él está obrando, trabajando en nosotros con su Espíritu que mora en nosotros para lograr ese propósito, para lograr ese objetivo de parte de Dios. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos. Aquí dice con ósculo santo. Bueno, hoy por la pandemia, a saber, vean. Pero aquí esto era una cuestión de costumbre entre ellos. En nuestro medio, los que dicen de la alta sociedad han practicado eso por muchísimo tiempo. Y en las iglesias, en algunos lugares, bueno, entre nosotros en algún momento eso se acostumbró. Hoy tenemos normas y reglas para hacerlo o no hacerlo. Pero hay que tener cuidado, porque muchos, aprovechándose de esto, de que deben saludarse con ósculo santo, han abusado de eso. Ya no es cuestión solo de fingir dar un beso, sino que hoy de veras se estampan un beso y en muchos casos casi en la boca se lo dan. Y lo más tremendo, que se lo dan a las hermanas, los hombres de las congregaciones. Alrededor de esto hay mucha tela que cortar, pero respetemos unos a otros y no abusemos, amados hermanos. No abusemos de eso. Y fíjense, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué significa esto? Sin eso, sin la gracia, sin que el Señor esté siendo agradado. A mí me gusta mucho cuando se dice Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Una versión dice Jehová te sonría.
Estemos constantemente agradando al Señor. Y la gracia del Señor va a llover, hermanos, de una forma increíble. Porque todo esto es de hallar gracia para con Dios y gracia para con los hombres. ¿Y qué va a suceder con el Señor? Su gracia va a estar presente y va a ayudarnos a dar ese paso de resurrección y de transformación cuando Él venga por nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque eres magnífico y porque tú, Señor, has procurado nuestro bien, has procurado nuestra salvación, nuestra redención, y hoy estás procurando nuestra santidad y nuestra perfección. Por eso nos has dado de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Señor, nos aferramos al cumplimiento de tu promesa del Espíritu en una vivencia, no en un asunto doctrinal, teológico, pensamiento o conocimiento o sentimiento que nosotros querramos argumentar. Necesitamos vivir en la comunión del Espíritu. Necesitamos experimentarlos. Sabemos que no es fácil porque hay alrededor nuestro tantas cosas que atentan contra esta clase de vida que vale la pena vivir, esta clase de vida por la que vale la pena hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio, cualquier inversión. Vale la pena negarnos, vale la pena humillarnos, vale la pena ser mansos, vale la pena sobrellevar las cargas de otros, vale la pena, porque lo que viene será una recompensa tan grande que ahorita con nuestra mente finita no podemos alcanzar el entendimiento, el conocimiento que se requiere para comprender y entender todo lo que está disponible. Por eso, Señor, ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con pudor, porque tú estás a la puerta, tú estás para venir. Y que aquellos que hemos llegado a este punto del camino no vayamos a quedar postrados como quedaron muchos del pueblo de Israel en el cielo, por murmurar, por ser idólatras, por ser rebeldes, por ser desobedientes. Amados, quiero pedirles, vemos por estas personas, tengo aquí un listado. Agradezco que algunos están enviando sus peticiones ahí al chat de la iglesia. Hay un hermano, él definitivamente no iba a enviar esto al chat de la iglesia, es el hermano Antonio Alvarado, el hermano que nos iba a visitar hoy en septiembre, ¿verdad? El hermano Antonio Alvarado, pastor de Bronx, Nicaragua. Su hermano Enrique Alvarado está con COVID, y vecinos de su iglesia, la señora Francisca Jartín, Luz Marina López, Manuel Burgos, hermanos, están padeciendo también de COVID. Carmencita, creo, envió esto y lo vi. Mario García Oliva es un médico pediatra neumólogo, hermanos, que está ahorita, me estaba comentando mi hija, creo que iban a intubarlo, imagínense, hermanos, víctima del COVID. También no se nos olvide seguir orando por la familia Rodríguez, hermana Margarita y sus parientes, por el fallecimiento de hermana Miriam. Y hay un vecino nuestro que falleció también hace unos 2 días. Era un sastre que lo apreciábamos mucho nosotros por muchas razones. Julio Gómez. Hermanos, oremos por su familia, que Dios les dé paz, que les dé tranquilidad. Señor, has escuchado la mención de estos nombres por los cuales te pedimos que todos estos hermanos, amigos, conocidos nuestros, Señor, por favor, llega donde están, lleva tu espíritu, lleva tu consolación, lleva, Señor, tu provisión, lleva, Señor, tu contentamiento en medio de toda esta situación. Padre, lo rogamos encarecidamente en este momento. También, Señor, los parientes de hermana Guadalupe Mendoza, Señor, los ponemos en tus manos.
Te rogamos, Señor, que seas propicio y los ayudes, los consueles, Señor amado, y los fortalezcas en este momento. Y así cada hermano, cada hermana que se ha conectado hoy, Señor. Mira, mi hermana Carmen Solórzano, Señor, seguimos rogando por sus parientes. Por favor, Señor, tú has escuchado a mi hermana, Señor, su petición y sabes perfectamente, Señor, que ella necesita que tú, Señor, le asistas, que hagas, Señor, que su petición sea cumplida, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos. También, Señor, muchas gracias por mi hijo Julio, por mi hijo Mauricio, que están cada día mejor, Señor. Muchísimas gracias por estar escuchando nuestras oraciones, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, te lo rogamos, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, amados.